our country. The 12 of you be the first ones to fight back. As a nation, we are never stronger than when tested. For our country to love us as much as we love it. That's what I want. Y ahí nació la decisión de hacer varias películas, a las que yo llamo las crónicas de la causa sur. Para mí el sur es una causa, no es una definición geográfica, una causa. Siento respeto por las estatuas de nuestros héroes en América Latina, porque no me han contado su verdadera historia. Entonces tenemos que reconstruir y reescribir la historia latinoamericana para tener una base de futuro. Y el documental contribuye a eso. يمكن احنا ما عندناش صناعة سينما، ولكن احنا في عندنا أفلام فلسطينية. هاي الأفلام الفلسطينية لما بتكون أفلام مهمة هي تعرض في السينمات الأوروبية، وبالتالي هي بتأثر على المجتمع الدولي. به نظر من الان کار سینما شروع میشه. زمین رو از دست داعش در آوردن. حالا جای دیگه استقرار زمینی به مفهوم اینکه دیگه استحکامات داشته باشه نداره، ولی افکارش همچنان پراکنده است. این افکار یعنی نرم افزار، یعنی بحث نرم افزاری. این نرم افزاری فقط با زبان نرم افزار باید باش حرف زد، با زبان فرهنگ باید روشنگری کرد و توضیح داد. Civilization is how you contact the other people. Do you know how to love? Do you know how to care? This is civilization. Y cuando Hollywood produce la mayoría de sus películas, busca un guión impactante, además de un superhéroe de tez blanca que tiene como principales enemigos a personas que hablan en árabe, en chino, en ruso o en español latino. El cine, al pasar el tiempo, deja estratégicamente grabado una imagen de los Estados Unidos benévola y extraordinaria en la mente de los espectadores, donde quiera que estén. Pero ¿qué pasa con las producciones cinematográficas del mundo del sur? ¿Acaso son el reflejo de sus sociedades? ¿Y qué ideas transmiten? ¿Son capaces de penetrar en la mente del espectador? El séptimo arte enfrentando la guerra asimétrica en un nuevo episodio de Verdades. Hágame el Yanú. Le damos la bienvenida al señor Jerónimo Labrada. Él es vicedirector académico de la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños. ¿Cómo está, señor Jerónimo? Bienvenido. Muy bien, contento de estar aquí en este complejo programa, ¿no? أهلا بك سيد Jerónimo. Sí, claro que sí. Fíjese, estamos en la ciudad de La Habana y aquí se dice que la gente le gusta mucho el cine. Quisiera saber cómo nació esta historia de amor entre el pueblo cubano y el cine. Bueno, a ver, yo no soy un experto, te dije un poco al inicio cuando nos encontramos, no soy un experto de la historia del cine, pero he compartido un buen tramo de la historia, en este caso del cine cubano y del Festival de Cine, en estos años, desde los años 60, 60 y algo. He trabajado en la industria del cine cubano como sonidista y después, desde el año 86, estoy allá en San Antonio de los Baños, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Hay una correlación al cine latinoamericano y el surgimiento de la escuela. Hay unas historias bonitas que se han contado un poco, pero que me gustaría un poco refrescar. Hay todo un movimiento cinematográfico en América Latina, en algunos países, allá por los años
30 y pico hasta el 50, en que despuntan algunas cinematografías que llegaron a ser importantes, como es el caso del cine mexicano, el cine argentino sobre todo, y después un poco se va incorporando el nuevo cinema brasileño y otras cinematografías no tan grande producción como estas primeras que mencioné. En los años 60, pues hay todo un movimiento político, social en América Latina que, aparte de que genera grandes luchas sociales, esas luchas sociales engendran también la expresión cinematográfica. De manera que por ahí, por los años 60 y tantos, empiezan a surgir producciones cinematográficas que se hacían de forma independiente en Chile, Argentina, Venezuela, México, obviamente la producción de cine cubano, que en esa época era muy poderosa, y que van creando la simiente de lo que iba a ser este festival del nuevo cine latinoamericano que hoy conocemos. Se creó el festival, si mi memoria no me falla, por allá por los años 67, creo que fue, y se convocó a toda la producción latinoamericana a La Habana por primera vez, de manera que pudimos conocer obras cinematográficas que hasta ese momento habían permanecido desconocidas y algunas ocultadas con toda intención, obviamente, por las grandes distribuidoras internacionales de películas. A partir de ese año 67, este movimiento va tomando cada vez más fuerza y cada año la afluencia a los festivales de La Habana de interesantes producciones latinoamericanas con una personalidad propia fueron llegando a este festival. Hay un momento en que tiene tal fuerza el festival y es tan importante todo este movimiento del cine, del nuevo, llamado nuevo cine latinoamericano, que varias personalidades de la época, entre ellos, a decir de García Márquez, el cineasta menos conocido de América Latina, Fidel Castro Ruz, Gabriel García Márquez, Fernando Birri, Julio García Espinosa, en la época presidente del Instituto de Cine Cubano. Hay una conspiración ahí que tiene sus orígenes en un reclamo que hacían los cineastas progresistas que venían a La Habana cada año al festival. Y era la idea de crear una escuela de cine para formar los cuadros que pudieran sostener una mayor producción del cine latinoamericano. Esto era un reclamo importante porque realmente solo existían en los países algunas personas con conocimientos de la producción cinematográfica, sobre todo en el campo de la dirección, pero en las áreas llamadas, entre comillas, técnicas, como el sonido, el montaje, la misma producción, la fotografía, escaseaban mucho los especialistas. Entonces estaba ese reclamo de crear una escuela para la formación de esos cuadros, de ese nuevo cine latinoamericano. Claro, y todo este cine que usted nos acaba de describir era consumido acá en Cuba, ¿no? Por supuesto, sí. Eran épocas en las que el festival era una gran explosión de exhibición de películas en La Habana y en otras ciudades de la isla, por razones obviamente conocidas. En estos momentos está reducida esa exhibición
que hay, como diría yo, un renacimiento de ese proceso a unos pocos cines en la capital en estos momentos. Esperando que en un futuro no lejano, pues realmente pueda retomarse aquella tradición en la que prácticamente el pueblo se volcaba a las salas de cine. Señor Jerónimo, a los cubanos, como a otros habitantes del planeta, les fascina la pantalla, ya que una sola película es capaz de crear confusión en el mundo o de perpetuar tal vez una mentira como una verdad cierta. Por eso le preguntamos, y por favor, con pruebas y ejemplos sobre la importancia y el peligro de las producciones cinematográficas al mismo tiempo. Bueno, siguiendo el hilo de mi conversación sobre la creación de la Escuela de Cine, en el año 85 se crea la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que en su momento presidió Gabriel García Márquez. Allí se creó esta institución para crear unas bases para una política de apoyo, de fortalecimiento del llamado nuevo cine latinoamericano. En ese momento que Fernando Birri años después diría, no, este es el nuevo cine latinoamericano. La fundación da lugar al surgimiento de la escuela de San Antonio de los Baños, que como dije era un viejo anhelo de los cineastas latinoamericanos. El 15 de diciembre, dentro de unos días, tenemos un aniversario de la creación de la escuela. Del año 86 se funda la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños como una escuela que no es, a decir del propio Fidel, una escuela que no es cubana, una escuela que no pertenece al Estado cubano, pero que el Estado cubano apoya en todo su funcionamiento. Así que surge así esta escuela dentro de la isla de Cuba. Gabriel García Márquez decía, el lugar más cercano a la escuela es Cuba, para subrayar esta idea, ¿no?, de que se constituía esta escuela con carácter internacional. Y en el discurso inaugural, Fidel Castro dice, el interés nuestro por apoyar el surgimiento de esta escuela es el interés que tenemos todos, el Gabo, Fernando, yo, por liberar las mentes del ideario que nos llega a través del cine comercial, estandarizador, que masivamente se produce por las grandes productoras internacionales de películas. Entonces, estaba marcándose allí una de las guías fundamentales para el desarrollo de esta escuela como formadora, no de guerrilleros de la pantalla, pero sí de un tipo de cineasta que al regresar a sus países pudiera tener las herramientas para expresar de forma positiva, real, la cultura de sus tierras. Este es un objetivo de la escuela que realmente se ha cumplido. Hasta la actualidad se han graduado de los cursos de especialización de la escuela 1.054 egresados. Estos 1.054 egresados pertenecen a 62 países de todo el mundo, incluidos países desarrollados y países no tan desarrollados o subdesarrollados inclusive del mundo. Han aparecido, producto de la presencia de estos graduados, sobre todo en el Caribe y América Latina, nueva cinematografía, Honduras, Guatemala, Santo Domingo, varias islas del Caribe,
ha crecido la producción en países como el propio país Cuba, Venezuela, Brasil. La cantidad de graduados brasileños de la escuela es impresionante. Entonces, como hemos entendido de usted, señor Jerónimo, los cubanos siempre han comprendido la importancia de las producciones cinematográficas y es por eso que La Habana alberga anualmente en un importante festival de cine. Y es que el Festival de La Habana en su última edición proyectó cientos de películas y además todas ellas vinieron de varios países. Vamos a conocerlos en el siguiente segmento, en el mapa. Señor Jerónimo, queríamos preguntarle la importancia que tiene este tipo de eventos, el Festival de Cine acá en Cuba, y también queremos saber qué quiere proyectar Cuba a nivel internacional a partir de este tipo de actividades. A ver, bueno, te puedo decir lo que pienso yo. Creo que el festival, te decía ahorita, se fue convirtiendo durante los años en el lugar donde es posible durante unos días disfrutar de lo mejor de la producción de cine de América Latina, y vienen también películas de otras partes del mundo. Entonces se convierte en una fiesta, el festival, una fiesta para los cubanos, en este caso para los habaneros, que resultan privilegiados en esta ocasión, una fiesta de el disfrute de obras que reflejan las problemáticas de nuestros países, desde las situaciones más terribles, como es el caso de algunas cinematografías que traen hoy análisis y críticas sobre los procesos terribles que pasaron muchos de nuestros países con la represión y el tema de los desaparecidos, una cosa horrenda que tuvo que vivir este continente. Aparecen desde ese tipo de películas hasta otras formas de expresión en las que seguramente, además de problemáticas sociales, hay un poco de alegría, de fiesta, de esperanza. Entonces creo que ese es el sentido profundo, ¿no?, que tiene el festival, de ese intercambio cultural, de ese fortalecimiento de lazos amistosos entre nuestras culturas, que es algo que durante siglos estuvo relegado, oculto, reprimido, y que en este caso el festival es una ventana para esta exposición. Complementando lo que dijo señor Jerónimo y partiendo de los convocados a la 43ª edición del Festival de Cine aquí en Cuba, ¿en qué se enfocan las producciones cinematográficas en América Latina y son realmente un espejo que refleja sus sociedades? Bueno, yo creo que sí, es un poco lo que acabo de explicar, ¿no?
Es una ventana, el festival, por la que entran, por la que llegan, a veces escapándose de los terribles mecanismos de la distribución y la exhibición internacional. A través de la ventana del festival es posible acceder el pueblo cubano a esas producciones, a esas temáticas que normalmente no van a las salas de cines comerciales, y entonces se convierte además el festival en un punto de intercambio entre cineastas de diferentes países que quizás andan por allá un poco solos por sus países, y al llegar a La Habana tienen la posibilidad de confrontar sus obras, debatirlas, no solo en las salas de exhibición, sino también en las sesiones que se dan dentro del festival, de esos análisis, de esos debates alrededor de la producción independiente del cine latinoamericano que ocurren todos los días. Señor Jerónimo, antes de esta entrevista hablábamos sobre el gusto que tienen los cubanos sobre el séptimo arte y referíamos también sobre la cantidad de salas de cine que tiene este país, que tiene Cuba. ¿Sabías, Aarón, que en algún momento hubo más cines aquí en Cuba que en Nueva York y en París? Vamos al segmento Por si no lo sabes. Isla del Séptimo Arte, así se llamaba a Cuba en los años 50 del siglo pasado. ¿Cómo no? Había más de 500 cines en 1958. Por cierto, Maya, 130 de estas salas de cine estaban acá en la ciudad de La Habana. Conozcamos algunos de ellos, Aarón. Cine Chaplin. Sus salas contienen 1.200 asientos, incluye exposición de afiches de películas clásicas cubanas. Cine La Rampa solía ser una bolera antes de que se convirtiera en un cine. Disponible en un importante archivo de películas, recibe varios festivales, entre ellos el Festival de Cine Europeo. Cine Acapulco. Uno de los cines más prestigiosos y antiguos de Cuba, su construcción data de 1958. Cine Infanta. Su edificio incluye 4 modernas galerías. Cobra importancia durante el Festival de Cine que se realiza anualmente en Cuba. Cine Riviera. Muestra películas internacionales y latinas. Alberga conciertos en vivo. Si no sabías que hubo más cines en Cuba en los años 50 del siglo pasado que en París o en Nueva York, entonces ahora eres quien más lo sabe. Señor Jerónimo, queríamos saber cómo evalúa usted o cuál es su punto de vista sobre el cine que se hace acá en la región latinoamericana, en Cuba, y cuánto ha afectado también el bloqueo a esta industria o la industria cinematográfica acá en Cuba. Bueno, a ver, han habido dos fenómenos que se han unido para producir un daño profundo a la producción cinematográfica, diría yo, mundial, y en particular en Cuba, donde hubo un momento que en el país existían cientos de salas de exhibición cinematográfica en la modalidad del cine en celuloide, es decir, el cine analógico. Había una gran industria en Cuba que no solo producía una gran cantidad de películas anualmente, alrededor de 10 largometrajes de ficción, un largometraje de dibujos animados, Elpidio Valdés se hizo famoso en aquella época, alrededor de 40 y tantos, 50 documentales anuales. Había un noticiero incluso que salía semanalmente a las salas de exhibición
Y con el cambio tecnológico, con la desaparición de la película de celuloide y la desaparición prácticamente de los equipos de proyección analógica, pues la exhibición de películas en Cuba y también en el mundo fue, digamos, prácticamente destruida, desaparece prácticamente la exhibición en celuloide. Solo algunas salas, por ejemplo en La Habana, habrán 2, 3 salas de cine que todavía tienen la posibilidad de proyectar una película tradicional en celuloide. El resto no tienen esa tecnología. Y entonces a esto se le suman las dificultades económicas que ha atravesado Cuba en estos años, el tema del bloqueo y otros tipos de bloqueos también que han funcionado en esto, han traído como consecuencia una restricción, una reducción muy grande de la exhibición cinematográfica en las salas. Esto ha sido sustituido más o menos con la aparición de algunas salas que proyectan, salas pequeñas, 50, 100 lunetas, que proyectan las películas en grandes pantallas digitales, ¿no? Pero el encanto que tenía la asistencia a las salas de cine se ha perdido. Cuando ustedes llegaban, estaba yo conversando con uno de los señores de la seguridad del hotel allá afuera y estaba el hombre hablándome de la añoranza por la exhibición en una sala de cine. Dice, yo tengo una computadora, pero la verdad, ver una película así no me causa ningún placer. Yo quiero que vuelva la exhibición en la gran pantalla de cine, que yo creo que definitivamente eso no va a ser posible. Señor Jerónimo, actualmente con la existencia de las plataformas digitales como Netflix y otras, donde prácticamente todo está permitido, todo se muestra bajo la presunta consigna de lo que demandan los televidentes, ¿qué opinión pública se está construyendo? Bueno, obviamente el cine desde sus inicios surgió como un elemento de entretenimiento en su, digamos, imagen más idílica, pero también a través de determinadas películas sabemos que se fueron a veces descaradamente y otras veces con una sutileza muy grande, se fueron filtrando hacia nuestras culturas, modos de vida, anhelos hacia la población, deseos de tener un país como aquel grandioso que nos vendían las películas, las expresiones culturales, la teatralidad, la música, el baile. Es decir, hay una cantidad de elementos que sanamente, si hubiera un intercambio de igual a igual, seguramente serían positivos, tanto para el imperio como para el subyugado. Bueno, señor Jerónimo, muchísimas gracias de verdad por concedernos esta entrevista. Gracias por estar, por supuesto, en la pantalla de Telesur y del Mayadín. Gracias, señor Jerónimo. Al final de nuestro episodio y con nuestra sección En un Minuto, como siempre, notamos hace un rato el diseño de los edificios que incluyen cines. Esto es parte de la distinción de la arquitectura aquí en Cuba. Y conozcamos justamente en tan solo un minuto. Hasta luego. Muchas gracias, señor. Thank you. Gracias a ustedes. Cuando visite la capital cubana, te atraerán sus edificios con colores y diseños únicos. Hace poco notamos la singularidad de los edificios que incluyen cines y eso es parte de la excelencia de la arquitectura aquí en Cuba, Aaron.
Arquitectura en La Habana. Estilo barroco, difundido con la época colonial desde el siglo XVI. Alberga una colección de arquitectura española, italiana y griega. Estilo neoclásico, ingresó a la ciudad en la década de 1840. Se inspiró en el rococó de los franceses. Estilo Art Deco. Floreció en las décadas de 1920 y 1930. Refleja la riqueza de la era posterior a la Primera Guerra Mundial. Estilo moderno, incluye nuevos edificios que aparecieron entre los años 20 y 50. Está representado por edificios administrativos de gran altura y complejos residenciales.